Muy buenos días a todos y a todas. Muchas gracias por el interés en este webinar que corresponde al tercer paquete de conocimiento denominado La comunicación como multiplicador, cómo expandir la acción climática desde la sociedad civil, que es desarrollado bajo la iniciativa Ruta de los Aportes de la Sociedad Civil a las NDC en América Latina, implementada de manera conjunta por GEF-LAC o LAC, Fundación Avina, Action LAC y la plataforma ClickHub, que es liderada por Fundación Futuro Latinoamericano y la Alianza Clima y Desarrollo. Este webinar tiene como objetivo compartir técnicas de comunicación para facilitar el entendimiento de la sociedad civil sobre la crisis climática y la urgencia de que todos los actores y sectores implementen acciones que ayuden al cumplimiento de las NDC. ¿Cómo va a ser la dinámica de este webinar? Durante los primeros 45 minutos vamos a escuchar las 3 presentaciones de nuestros disertantes de hoy y luego vamos a tener 15 minutos para preguntas y respuestas del público. Por ese motivo los y las invitamos a ir enviando las preguntas a través de la ventana de chat que verán en la sala en donde estamos desarrollando este webinar, y por favor les pedimos que indiquen hacia quién va dirigida cada pregunta. Así que, agradeciendo nuevamente el interés, vamos a comenzar con la primera de las presentaciones y en primer lugar vamos a escuchar a Fermín Kopp, que es licenciado en periodismo, especialista en cambio climático por Flaxo, magíster en ambiente y desarrollo de la Reading University y lleva adelante Claves 21, una iniciativa de capacitación para periodistas ambientales. También Fermín es editor regional del sitio de noticias Diálogo Chino y colabora de manera freelance en diversas publicaciones. Fermín cubrió 5 COP de cambio climático como becario y como entrenador de periodistas también, y es miembro regional de la Earth Journalism Network. Así que Fermín, te escuchamos. Fermín, creo que tenés silenciado tu micrófono. Ahí estamos, ¿me escuchan bien? Ahí te escuchamos. Perfecto, disculpen el problema técnico. Ahí vamos a compartir pantalla. A ver, ahí estamos. Perfecto, ¿se ve bien? Se ve bien. Buenísimo. Bueno, muchas gracias a todas las organizaciones involucradas por la invitación para participar de esta actividad. Yo organizo frecuentemente webinarios en Claves 21, así que esta vez me toca estar del otro lado. Les agradezco a todos los que están sumando y participando a través de diferentes preguntas y espero que bueno, después podamos tener un diálogo después de la actividad. Me voy a poner un cronómetro para no pasarme de tiempo. Ahí estamos, perfecto. Bueno, la idea de esta charla es, junto con otros colegas que van a seguir a mi presentación, también amigos, es poder dialogar un poco sobre cómo se comunica la crisis climática y cómo podemos comunicar la crisis climática para llamar a la acción, para que haya cada vez más comunicación del cambio climático e impulsar justamente la acción. Sabemos que el cambio climático, y yo es una definición que me gusta dar, es que es la historia del siglo. El cambio climático es la historia más grande del siglo XX, afecta a diferentes grupos de diferente manera, nos obliga a todos y a todas a adaptarnos, y por eso que los periodistas de diferentes secciones, de diferentes lugares, de medios de comunicación, de acuerdo al lugar que nos toca a todos y a todos estar, es que tenemos que comprender el cambio climático, tenemos que comprender la ciencia detrás del cambio climático y tenemos que aprender a contarlo. Sin embargo, esto es un gran desafío. A mí me toca estar desde una posición de periodista especializados, pero sé que no todos y todas estamos en ese mismo lugar, y a la vez implica grandes interacciones y desafíos con los editores que a veces no terminan de comprender la importancia de la temática, y los que estamos en posición de redactor o los que estamos en posición de editor tenemos un gran trabajo por delante para
empujar esta agenda y que esté cada vez más presente en los medios de comunicación. Sin embargo, si miramos de hoy para atrás, el progreso ha sido bastante grande, como para los que acceden a medios de comunicación, sea el que sea y en la región la que sea, ha habido un aumento en la cobertura de notas sobre cambio climático, sobre medio ambiente en general, pero es muy fluctuante todavía y varía mucho de acuerdo a acontecimientos puntuales, como puede ser una conferencia de cambio climático, por lo que hay trabajo por hacer por adelante. ¿Por qué tenemos que escribir sobre cambio climático? Bueno, el periodismo es un vehículo de formación, un vehículo de difusión de conciencia, de educación sobre cambio climático. El periodismo es a donde cualquier persona de la sociedad accede en búsqueda de información sobre ciencia, sobre cambio climático, y necesitamos que contar todos los hechos que se relacionan al clima de una manera comprensible para que no solo todos y todos los que estamos escuchando acá, que quizás ya tengamos algún conocimiento sobre clima y sobre ciencia, lo entendamos, sino que también lo entienda mi madre, mi abuela, mi tía, un agricultor, cualquier persona. Obviamente dependiendo del medio en el que trabajamos, por supuesto. Esto significa que vamos a contar historias relevantes para diferentes públicos, historias de supervivencia, historias de desastre, diferentes tipos de público van a acceder a diferentes tipos de información. Esto implica también una gran capacitación de parte de nosotros como comunicadores y como periodistas, porque implica quizás volver a conocimientos de biología, conocimientos de ciencia que quizás aprendimos en el colegio secundario, y tenemos que volver a los libros, implica hablar con investigadores, hablar con científicos, pero para que nosotros podamos comunicarlo de una manera correcta y tener las herramientas para hacerlo, tenemos que aprender y tenemos que interiorizarnos en esta temática para comunicarlo de una manera certera y apropiada. Hay lugares a los que acudir, hay espacios de capacitación formales e informales, lamentablemente mayormente en inglés, no, en español un poco menos, pero hay lugares para capacitarse y entrenarse en ese sentido. Del mismo modo, tenemos que entender que al comunicar cambio climático no significa que solamente vamos a estar publicando noticias en una sección de ciencia o de ambiente de un medio de comunicación. Es un tema que trasciende a cualquier medio de comunicación, lo podemos encontrar desde gastronomía a específicamente ciencia, sociedad, economía, política. Es un tema que como los gobiernos de la misma manera que empiezan a meter al tema de ambiente y de ciencia en diferentes ministerios, no necesariamente el de ambiente, los medios de comunicación poco a poco deben entender que también funciona de la misma manera. El cambio climático trasciende a las secciones. Entonces, voy a ir lo más práctico posible, digamos, me interesa que se lleven algo concreto de esta actividad y es por eso vamos a dar algunos tips y consejos en ese sentido. En primer lugar, si bien en muchas oportunidades cuando leemos algo de cambio climático y en los medios de comunicación se tiende hacia un cierto amarillismo en muchas oportunidades, pensando que si quizás el editor, pensando que si va a comunicar un tema de cambio climático, si comunica que X año fue más caluroso o que se derritió cierta parte del Ártico, va a ser más positivo que comunicar una historia de éxito, no es necesariamente así. No tenemos por qué caer en ese sensacionalismo para contar una historia que sea interesante para nuestra audiencia. El periodismo de soluciones, el periodismo de casos positivos también es bueno para acudir en ese sentido. También tenemos que ser cuidadosos cuando hablamos de cambio climático, de que no todo es cambio climático. El cambio climático es cuando se experimenta a largo plazo, por lo que cualquier fenómeno puntual de clima que podamos estar experimentando en una ciudad no necesariamente va a ser cambio climático. Así que tenemos que ser cuidadosos de hablar con los expertos, hablar con los especialistas y ver si realmente se puede atribuir algo puntual a clima o a cambio climático o no. De la misma manera estamos hablando de riesgo aquí, por lo que los científicos de clima generalmente hablan de diferentes niveles de riesgo y tenemos que ver cómo lo vamos a comunicar al público. En ese sentido, el IPCC, el Panel Intergubernamental de Expertos en Cambio Climático, es muy útil, es una gran fuente de referencia en ese sentido y conviene acudir a ella al momento de trabajar con riesgo.
Hay que evitar también el falso balance, digamos, muchas veces nosotros como comunicadores, y yo vuelvo para atrás en mi época de formación en la universidad, es muy frecuente que profesores y académicos te digan, bueno, hay que trabajar con el balance. Yo tengo, cuando publico una información periodística, tengo que poner las dos campanas, las dos fuentes en ese sentido. Entonces puede llevar esto a pensar de que yo tengo que hablar de personas a favor y personas en contra del cambio climático. Esto no es necesariamente así. Ya un 97% de los científicos, y en algunos casos ya se habla del 99% de los científicos, que están diciendo que las temperaturas han subido comparado con niveles preindustriales y la causa es la actividad humana, por lo que no es necesariamente cierto de que tengo que incluir las voces en contra del cambio climático, que son muy minoritarias. ¿Cómo trabajar con artículos de clima? Quizás yo lo puse de la mejor manera, pero bueno, de una manera correcta. Bueno, una manera útil y práctica siempre es darle un rostro humano a las historias, informar con una persona o un grupo de personas como foco de ese artículo. En general tiende a ser muy útil, en vez de centrarse quizás en un informe, una estadística, una cifra, está bueno darle una cara a esa nota, por lo que permite que cualquier tipo de lector o una audiencia se identifique con esa historia, y es útil mostrar a quienes están involucrados, sea un científico, sea un agricultor, sea quien sea. Del mismo modo, pensar diferentes ángulos también es útil. El cambio climático, como hablábamos recién, es una nota de un montón de secciones y puede involucrar un montón de temas, por lo que es muy fácil encontrar nuevos ángulos para una historia. No siempre tengo que hablar de ciencia, puedo hablar de energía, puedo hablar de tecnología. Hay que buscar nuevos ángulos y ser creativo en ese sentido. Informar sobre soluciones también. Si yo todo el tiempo estoy diciendo que estamos en un camino que no se va a poder evitar las peores consecuencias del cambio climático, que quizás ocurra eso, pero la realidad es que si vamos a cualquier informe científico, todavía nos dice que todavía hay un camino de margen para corregir la trayectoria en la que estamos yendo. Entonces, tratar de no todo el tiempo dar historias negativas, porque si lo hacemos así, quizás el lector ya va a perder interés. Entonces, buscar evitar siempre las notas catastróficas. De la misma manera, buscar nuevos recursos para contar historias. No necesariamente publicar una nota en la que voy a tener una foto y 6, 7 párrafos, sino también buscar otros recursos, buscar hacer encuestas, buscar herramientas digitales, buscar diferentes recursos visuales, infografías, buscar diferentes tipos de recursos para que la audiencia se interese en estos temas. Es un tema muy técnico, por lo que tengo que buscar maneras en las que voy a interactuar con una audiencia de un modo distinto. Usar diferentes fuentes, digamos, no solamente los científicos van a ser mi fuente de consulta en un artículo de cambio climático, sino tengo que buscar organizaciones no gubernamentales, el sector privado, comunidades, buscar diferentes personas con las que interactuar en la historia. No perderse en las siglas. Sabemos que el cambio climático es un tema muy técnico y puede ser difícil para un lector no especializado entenderlo, por lo que, dependiendo del tipo de medio para el que trabajo, tengo que pensar de qué manera voy a redactar ese texto. Y una manera fácil es evitar de nombrar palabras que pueden ser difíciles para el lector, como puede ser mitigación, como puede ser adaptación, como puede ser hablar del G77, países anexo 1. Conviene evitar ese tipo de siglas. Por ejemplo, en vez de hablar de COP25, hablo de las negociaciones climáticas en Chile, después en España, NDC, contribución climática, digamos, hay diferentes maneras de evitar esas siglas para hacerlo más comprensible para nuestra audiencia. Del mismo modo, tengo que tratar de salir de que el cambio climático quede como un fenómeno completamente global que me escapa a mí como lector, sino que tengo que tratar de bajarlo a tierra lo más posible para involucrar a esas personas, hacerle una nota local. Y hay maneras para hacer eso. Por ejemplo, usar fuentes locales, digamos, si yo hablo del cambio climático, no necesariamente tengo que ir a entrevistar a un científico que está trabajando en una universidad de Estados Unidos o en Inglaterra, sino puedo buscar científicos en mi país que estén trabajando con ciencia y con clima, puedo ir a ver a las comunidades en mi país, puedo visitar, ir a terreno para hablar con ellas cómo están lidiando con el cambio climático. Del mismo modo, puedo comparar causas globales y locales. Muchos de los efectos del cambio climático, sea suba de temperatura, sea inundaciones, sequías, afectan de diferente modo a diferentes regiones, por lo que tengo que mirar de qué manera mi región, mi ciudad, mi país está siendo afectado por el clima,
No siempre están esas respuestas, hay que ver si está esa investigación o no, pero está bueno tratar de bajarlo a nivel local. Explicar adaptación, no siempre hablar de mitigación. Hay muchos casos y lindas historias para contar de comunidades que están trabajando en terreno con adaptación y está bueno también hablar de adaptación y tiene que estar en nuestras historias. Seguir la ruta del dinero, digamos, hablar de cambio climático también es hablar de financiamiento, es hablar de los fondos necesarios para lidiar con el cambio climático. Bueno, ver si falta, dónde está ese dinero, de qué manera se está usando. Del mismo modo, no olvidarse de la pata de investigación. El periodista tiene que investigar también de qué manera organizaciones locales, sean estatales, sean privadas, sean ONGs, están trabajando para cumplir con esos estándares globales de acción climática y no hay que olvidarse de esa función central. Trabajar desde diferentes cumbres, digamos, quizás la cumbre de cambio climático, la COP es el eje central que cualquier periodista climático quiera asistir. Por eso es importante estar en contacto siempre con representantes de gobierno, con asistentes de mi país a una cobertura de ese tipo. Y algunas quizás, para ir ya cerrando, responsabilidades que tengo que tener en cuenta yo como periodista climático. Tengo que contar los hechos y tengo que analizarlos, digamos, tengo que explicarle a la audiencia y bajarlo a tierra, explicar de qué manera el cambio climático está ocurriendo y tratar de diferenciar lo verdadero de lo falso. Tengo que darle voz a los que no tienen. El cambio climático no afecta del mismo modo a todos y a todas. Los grupos como las mujeres está probado y los grupos pueblos indígenas está probado que son más vulnerables al cambio climático, pero lamentablemente no reciben el mismo nivel de cobertura que ciertos grupos, por lo que tengo que tratar de revertir esa tendencia yo como comunicador. Tengo que mostrar soluciones, tengo que mostrar no solamente impactos negativos, tengo que mostrar las soluciones al cambio climático, pero hay problemas, tengo que chequear la información, como vemos acá una captura de un noticiero de España donde habla que cuando se discutió el Acuerdo de París era la primera vez que se asume que el cambio climático existe, que es un error. Tengo que evitar la banalización de la información detrás del cambio climático, no siempre acudir a notas que yo pienso que puede llegar a ser interesantes para un lector, tengo que evitar ese falso balance también. Hay cientos de ejemplos, o olvidarse del cambio climático, informar sobre temas ambientales donde tengo ese vínculo con el cambio climático, pero no lo estoy ilustrando por algún motivo. Y sobre todo, para ya cerrar como diapositiva final, para no pasarme de tiempo, tener corazón, digamos, acordarnos de que el cambio climático es un tema central para muchas comunidades que se están viendo afectadas en el día a día. Tengo que acordarme de esas comunidades, tengo que darle el lugar que se merecen, tengo que darle lugar a los grupos vulnerables y tengo que informar mostrando las problemáticas por las que están viviendo. Voy a ir cerrando aquí para no pasarme de tiempo. Les agradezco a todos y a todas por la posibilidad de participar de esta actividad y quedo abierto después para preguntas y para charlar un poquito más. Voy a dejar de compartir. Ahí estamos. Muchísimas gracias, Fermín. Muy interesante tu presentación y sobre todo desde el lugar de un periodista especializado que cubrió 5 COP, entender esto de el cambio climático como un tema de interés periodístico que puede ser abordado desde diferentes secciones y enfoques. Como las que contaste, como salud. Así que muchas gracias por tu presentación. Vamos a pasar ahora a la próxima disertante, que es María José Pacha. Es bióloga con una maestría y doctorado en la Universidad de Lancaster en el Reino Unido. Por más de 15 años, María José ha trabajado en conservación, desarrollo sustentable y cambio climático para organizaciones no gubernamentales locales e internacionales, como el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, WWF y FAO, y también para universidades. Desde 2015, María José Pacha es coordinadora de gestión de conocimiento y comunicación para la Alianza Clima y Desarrollo, CDKN, por siglas en inglés, donde coordina procesos de aprendizaje e intercambio de conocimiento a nivel regional y global para identificar buenas prácticas y lecciones aprendidas. Muchas gracias, María José, por tu participación y te escuchamos. Bueno, buenos días. Espero que puedan ver mi pantalla y escucharme bien. Te estamos escuchando perfecto. Bueno, muchas gracias por la invitación a este interesante webinar y bueno, un placer compartir el panel con tan prestigiosos colegas.
Yo les voy a contar un poco sobre el enfoque que tenemos en la Alianza Clima y Desarrollo, y como decía Fermín también, es importante tener una visión también multidisciplinaria, ¿sí? En el caso mío, como pudieron escuchar, mi base es de biología y moviéndome hacia la comunicación, el otro lado, digamos, pero todos los distintas expertise son importantes. Entonces voy a tratar de ir respondiendo las distintas preguntas, ¿no? Algunos conceptos claves que les voy a contar sobre cómo comunicar el cambio climático. Y me voy a enfocar en estos 7, ¿no? Primero, hay muchos que están superpuestos con Fermín, pero bueno, los voy a ilustrar de alguna otra forma. Primero es importante comprender las inquietudes de la audiencia y plantear los problemas en el idioma, que no tiene que ver solamente con el idioma del país, sino el idioma en que la persona lo entiende. El otro tiene que ver con mostrar y no contar, ¿sí? Creo que los comunicadores también somos agentes de las acciones que se pueden hacer. Usar estrategias de impactos múltiples, tener cuidado también con el mensajero que nosotros elegimos para diseminar nuestra comunicación de cambio climático, ser inteligente al visualizar el cambio climático y cómo se muestra, hacer que la buena ciencia se vuelva viral y forjar asociaciones para el impacto. Entonces nosotros, estos consejos se basan en esta guía que fue lanzada la semana pasada y la pueden encontrar en nuestra página web, que es una guía realizada por colegas de CDKN que están trabajando desde el 2010 en Asia, África y América Latina para comunicar el cambio climático. Entonces acá tenemos algunos de estos tips que les voy a compartir y también muchos casos de estudios para poder entender cuáles son las bases de nuestros consejos. Entonces, el primero de los tips que tiene que ver con comprender las inquietudes de la audiencia y enmarcar los problemas en el idioma, ¿no? Hay que ser claro a quién se quiere llegar y utilizar el lenguaje y un encuadre que resuenen en el público objetivo y promuevan la comprensión en el tema. No es lo mismo dirigirse a un tomador de decisión que a una organización de la sociedad civil, a un ciudadano, a un estudiante, a nuestra familia, etc. Y también hay que capacitar a la gente para que se sientan a su vez capacitados para actuar. Y lo que decía Fermín es verdad, muchas veces las comunicaciones del cambio climático tienen que ver con el miedo. Nosotros proponemos saltar esa barrera y que ser más proactivo. Y lo que vemos también de nuestra experiencia en el sur, en el hemisferio sur global, es que las comunicaciones en nuestros continentes están más relacionadas de cómo la gente se puede adaptar al cambio climático. Y la gente se pregunta estas preguntas que están aquí, ¿no? Cómo la gente ya está experimentando el cambio climático, no sabe cómo le puede afectar en su vida, si va a haber más cambios en el futuro, cómo lo puede enfrentar. Y muchas veces también en el caso de empresas o tomadores de decisiones tampoco hay claridad y a niveles locales esto todavía es más incierto. Entonces hay preguntas desde todo aspecto que nosotros tenemos que darnos cuenta de que la gente necesita ese encuadre local, como también estaba enfatizando Fermín, para que le dé sentido. Creo que uno de los problemas del cambio climático es que la gente no lo ve en su contexto local, sino lo ve como un problema global y como que está fuera de su alcance. No solamente podemos hacer acciones, sino también preguntarle a la gente cómo está viviendo esta situación, y eso también es una muy buena fuente de información, porque hay acciones concretas que se están haciendo. Y con respecto al mostrar y no contar, hay que usar la evidencia, ¿no? La evidencia que dé un sustento importante a lo que se está diciendo. Uno de los ejemplos que nosotros también hemos usado es los viajes de testigos con formuladores de políticas nacionales al campo para que puedan ver
concretamente los efectos del cambio climático, y esto ha tenido efectos a su vez transformadores en que puedan entender mejor qué es lo que está ocurriendo, discutir soluciones y hacer acciones más concretas. Entonces también tiene que ver con esto, ¿no? El mostrar lo que está ocurriendo más allá de contarlo y buscar distintas formas. Si uno no puede tener estos fondos para viajes de testigo y demás, también los medios de videos y demás pueden ayudar, ¿sí? Y la comunicación para nosotros tiene que tener estos tres elementos, tiene que tener el corazón, tiene que tener la cabeza y tiene que tener los pies, ¿no? En esta analogía hay que mostrar esas historias humanas que iluminan los impactos climáticos, ver cómo la gente lo está sufriendo, cuáles son las soluciones que están encontrando, que están más relacionado con el corazón. También hay que usar la cabeza, hay que darle datos y análisis autorizados, hay que completar bien con un contexto general, y también ser constructivos, por eso los pies, ¿no? Para adelante, ¿cómo nos movemos? Si esto está pasando, es terrible, pero ¿qué hacemos en esto? Uy, perdón, creo que se me escapó la presentación. Entonces, acá también usar estrategias que son múltiples para el impacto. Estas estrategias son diferentes, depende del público. Acá tenemos, por ejemplo, la participación digital, participación en persona y generar productos de conocimiento. Hay que explorar estratégicamente qué sirve para cada situación. A veces pensamos que el tema de Internet está disponible para todos, muchas veces no es el caso, comunidades rurales y más alejadas no tienen buenas conexiones, muchas veces otras personas se relacionan mejor desde el conocer a otro, entonces la participación en personas es mejor, y siempre los productos que se generan tienen que tener en cuenta esto y los eventos, ¿no? Otro de los temas es que tiene que tenerse en cuenta al mensajero. Un mensajero que nosotros podemos elegir para que el mensaje se escale más, puede ser alguna personalidad del medio que nosotros conocemos, de nuestro país, de nuestra región, pero tiene que ser una persona adecuada, ¿no? Una persona que dé confianza, que la gente escuche. Muchas veces ahora cada vez estamos viendo más a personajes de la farándula, estrellas de cine, que están hablando más del tema. Creo que esto es positivo porque generan, aunque sea más tráfico de información. Y cuando tenemos en cuenta el mensajero, creemos que un buen ejemplo es Greta Thunberg, que tiene una voz fresca, original y auténtica, que ha llevado a elevar el discurso más allá del ruido de fondo que decimos, ¿no? de las negociaciones que no avanzan, pero sin embargo el movimiento de jóvenes que se ha formado con la voz inicial de ella es un ejemplo, que todos podemos hacer algo también, ¿no? Así que el mensajero es muy importante. Y algo interesante que nosotros decimos y que también Fermín está de acuerdo es que tenemos que ser inteligentes de cómo visualizar el cambio climático, ¿sí? Las técnicas de visualización de datos cada vez están mejorando, son más. Acá estamos poniendo un espiral climático que en el año 2017 fue como un furor, se convirtió en viral, ahí lo pueden ver el link, se circuló muchísimo porque claramente se podía ver cómo la temperatura estaba aumentando. Entonces hay que diseñar nuevas fuentes también. Y acá, cuando uno visualiza en mapas lo que va a pasar y lo que está pasando, en cuanto a los impactos del cambio climático, son formas que son precisas científicamente, que son convincentes, y ayudan mucho también a crear acción, más que todo en los que son tomadores de política. Acá se ve unas zonas, fíjense que el idioma es diferente, es una aplicación que se desarrolló en Asia, de los mares que se están elevando, y se puede ver el impacto de una y otra vez, ¿no? El sexto tip, y ya voy a ir terminando, es haz que la buena ciencia se vuelva viral, ¿no? Entonces estábamos hablando recién de la importancia de tener datos concretos, de ser la cabeza, digamos, y la cabeza es principalmente
el panel de expertos de cambio climático, el IPCC, que produce informes constantemente. Ahora, esos informes pueden ser muy difíciles de entender para una audiencia que no está familiarizada. Entonces, nosotros, acá les quiero ofrecer también, nosotros hemos producido unas guías y un kit de comunicación sobre los informes del IPCC, que aportan infografías, fotos y textos de fácil acceso para que lo puedan usar, y específicamente quiero hacer un comentario sobre estos dos, que estos se basan en dos informes especiales del IPCC que lanzaron el año pasado en septiembre, uno sobre la Tierra y el cambio climático, el primero, y otro sobre los océanos y la criósfera. Ambos guías extraen la información específica sobre qué significa para América Latina. Estamos en últimas etapas de revisión de estos informes en español, van a ser publicados el mes próximo, están en inglés ya disponibles en la página de CDKN, y los invito a que se unan a nuestra lista de profesionales a través de ese link, que lo puse en el chat también, para que ustedes lo reciban cuando estén publicados y disponibles, lo van a recibir, y este material tiene un montón de infografías y resúmenes, y también el kit para comunicadores con presentaciones de los mensajes claves. Acá se extraen 9 mensajes claves solamente, que ustedes los pueden expandir en su comunicación. Y por último, creemos que tiene que ver con esto de establecer alianzas para el impacto. Acá movilizar el conocimiento de todos para crear una comprensión común sobre los problemas y las soluciones es clave. Y acá se muestra un evento que organizamos en Cartagena de Indias con estudiantes de escuelas para generar más movilización por el tema del cambio climático. Y entonces, para ir resumiendo, respondiendo al cambio climático tiene que ver con un cambio de comportamiento, y por eso es tan difícil. Involucra a gente a definir el problema, la gente tiene que adueñarse del problema y a su vez ser parte de la solución y actuar sobre el problema. Entonces, no es un problema solamente ambiental, no es un problema social, sino que tiene que ver con todos los distintos casos. Bueno, para ir cerrando, pero les cuento que acá hay algunos casos de cómo se abordó el tema de la comunicación en caminatas del agua en la India. Luego otras que se realizó una alianza para conocimiento en Belice, con un trabajo de WWF Mesoamérica, y el último punto que tiene que ver con esto de predicar con el ejemplo, ¿no? Nosotros también podemos hacer muchas actividades en forma personal que sirvan de ejemplo a otros. Entonces, bueno, para ir cerrando, acá tienen mis datos de contacto, y bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias, María José, muy interesante tu presentación, sobre todo cuando pensamos también desde la sociedad civil, ¿no? Cómo la comunicación, pensarla de una manera estratégica con este objetivo de movilizar y promover la acción climática, y lo que vos mencionabas de conocer a la audiencia, hablar en su idioma, y la importancia también del mensajero, que no solo pueden ser figuras públicas, sino también ver quiénes son las voces que son respetadas socialmente, como por ejemplo científicas y científicos o profesionales de salud, además de periodistas, ¿no? Muchas gracias, María José. Y vamos ahora entonces a la última presentación de este webinar. Tenemos el orgullo de poder escuchar en este espacio a Michelle Soto Méndez, que es periodista costarricense, cuyo interés profesional se centra en informar sobre temas de ciencia y ambiente. Michelle ha trabajado en medios de comunicación como Semanario Universidad, las revistas Perfil, Su Casa, Soho, y así también como en el periódico La Nación de Costa Rica. Actualmente es periodista freelance, colabora regularmente en Mongabay Latinoamérica, Periodistas por el Planeta y la Antiinclima, entre otros, y su trabajo periodístico ha sido reconocido con premios nacionales e internacionales, como el Premio Nacional de Periodismo de Ciencia, Tecnología e Innovación 2017-2018, otorgado por el CONICYT en Costa Rica. Y Michelle también dio cobertura a cumbres climáticas y conferencias mundiales sobre temas ambientales. Michelle, te escuchamos. Muchísimas gracias, Caro, y muy agradecida por estar con ustedes acá. Es muy interesante porque yo vengo a ser como el punto medio entre Fermín y María José, ¿verdad?
Yo enfoqué muchísimo más la presentación a cómo los comunicadores dentro de ya organizaciones que son las que vienen a comunicar el cambio climático pueden hablar sobre el tema. Entonces, igual muchas de las cosas se comparten entre un ejercicio desde el periodismo o un ejercicio desde la comunicación más organizacional, desde la publicidad, relaciones públicas, la producción audiovisual. Entonces, ay, mira, no me está dejando, ok, listo. Algunos puntos de partida, y con esto quiero dejar algunas cosas claras. El cambio climático está moldeando una nueva realidad, o sea, el tema, yo soy muy quisquillosa con el lenguaje, y cuando yo oigo luchar contra el cambio climático, está dando la posibilidad de que yo lo puedo derrotar, y la verdad es que es nuestra nueva realidad, ¿verdad? O sea, es un tema de enfocar muchísimo más hacia lo que es la adaptación, ¿verdad? O sea, es cómo puedo yo fortalecer mis capacidades para lidiar de mejor manera con los nuevos escenarios que se están presentando, ¿verdad? La causa es humana, ¿verdad? O sea, hay un porcentaje bastante importante de los científicos del IPCC que efectivamente dice que es de origen antropogénico, y somos quienes nosotros estamos desapareciendo. Eso es súper importante porque el planeta ha sobrevivido 5 extinciones masivas. La sexta es la que el ser humano va a aparecer, pero el planeta va a seguir, ¿verdad? Entonces en esto yo creo que necesitamos movernos de osos polares a la gente, ¿verdad? O sea, es gente, vamos a perder modos de vida. El mundo como lo conocemos va a ser diferente, ¿verdad? No lo puede, por eso es que no lo podemos detener, pero sí podemos lidiar con él, ¿verdad? O sea, sí podemos hacer cosas. Y lo otro es que con el cambio climático efectivamente hay perdedores y lastimosamente son los de siempre, unas poblaciones vulnerables, pero también hay ganadores. Y yo creo que ese es un enfoque de historia que no se está viendo, ¿verdad? Quizá deberíamos hablar más sobre cómo de buenos ejemplos de cómo la gente se está adaptando, pero también de nuevas oportunidades. Por ejemplo, que tiene que ver con el vino, ¿verdad? Algunas, precisamente, por el cambio climático, hay unas zonas que se están volviendo más aptas para la producción vinícola, y eso va a traer también modos de vida y de desarrollo a esas comunidades. Entonces, también hay que ver como esa parte. Y lo otro es que las consecuencias, porque siempre hablamos del cambio climático como a futuro. El cambio climático no es a futuro, lo estamos viviendo ya, ¿verdad? Entonces yo creo que tenemos que hablar del presente y no solo del mañana. Mitch, quería decirte que seguimos viendo la primera de tus diapositivas. No puede ser. No sé si ser. estás avanzando. Sí. Sí, déjame ver. ¿Ahora? ¿Lo pueden ver? No, estamos viendo el PDF, la primera diapositiva. Déjame para... ok, vamos a ver. Voy a volverla a compartir. Déjame nada más para ver acá. ¿Ahora la pueden ver o todavía no? Ahí estamos viendo la que dice cómo comunicarnos para que nos escuchen. Y si las paso, ¿las ven? Ahí está avanzando. Perfecto. Muchas gracias. Genial. Muchísimas gracias, Caro. Entonces, bueno, esto era lo que les estaba diciendo, los puntos de partida, y lo que ha pasado con la comunicación de cambio climático, y es una reflexión que yo he hecho también con mea culpa, ¿verdad? Es que, y a mí me pasa, yo no sé si a ustedes les pasa de que uno ya se cansa de ciertos enfoques, ¿verdad? Y dentro con el tema de cambio climático, la gente está cansada del apocalipsis, ¿verdad? O sea, qué pereza que me digan que me voy a morir, o sea, ya lo sé, ¿verdad? De que se nos regañe, ¿verdad? O sea, yo a veces siento que mucha de la comunicación del cambio climático es hacia la culpabilidad, y yo digo, ya, o sea, basta, yo no quiero que nadie me regañe y tampoco quiero sentirme juzgado
de no entender, ¿verdad? Porque me hablan con un lenguaje complicado, no solo como decía ahora la presentación anterior, ¿verdad? No solo a nivel de si es español o inglés o chino, o, ¿verdad? Es también la jerga, ¿verdad? O sea, los conceptos, y que ni siquiera se tomen la molestia de explicarme, ¿verdad? Y eso me hace sentir tonta, ¿verdad? Entonces, si me hace sentir tonta, lo evito en ese sentido. Y también que tiene que ver mucho con esto, con este apocalipsis y sentirme regañada, es también que me siento abrumada e impotente, ¿verdad? Porque es un tema tan grande, tan complejo, ¿verdad? O sea, estamos hablando que eso, como decía Fermín, es un tema global, es la historia de nuestro tiempo, de nuestra generación, y yo, ¿cómo? O sea, yo soy una única persona. Disculpen, aquí están pasando el verdurero, por si lo escuchan ahí de fondo. Y lo otro es que estoy cansada también de las soluciones que son receta, ¿verdad? En decir, todos tenemos que volvernos veganos. Bueno, pero si nos volvemos todos veganos, vamos a generar presión sobre determinados sistemas productivos y ecosistemas, ¿verdad? Porque de alguna forma hay que producir los alimentos. Les pongo un ejemplo. En Costa Rica, el sector ganadero es el que está más matriculado con el tema de bajar sus emisiones de carbono. Y el impulsor de la deforestación en Costa Rica es la piña. Entonces, yo siempre pongo el ejemplo. En Costa Rica, cuando ustedes vengan a visitar a Costa Rica, es mejor comerse un filet de carne de res que comerse una tajada de piña, que además es intensiva en fertilizantes y está deforestando muchos de los bosques secundarios. Entonces, también ver esos balances. Esto son esos grises que están en la realidad, en el campo, y que no se pueden hacer como una receta homogénea para todo el mundo, ¿verdad? Y también estoy cansada de que no pase nada. Es muy frustrante ir a una cumbre climática y salir y no pasó nada, ¿verdad? Seguimos en la discusión de siempre. Entonces, ¿cómo comunicarnos para que nos escuchen? Y aquí quiero un poco retomar lo que han dicho los otros panelistas de forma más rápida, ¿verdad? Porque creo que ya fue abordado. Y yo creo que uno tiene que ver la acción climática como una oportunidad, ¿verdad? Estamos tomando acciones para reducir emisiones, está claro, pero también la acción climática nos ayuda a mejorar nuestra calidad de vida. Y les puse a la par un ejemplo que se los dono porque no tuve éxito con mi editor cuando se lo propuse. Ahora para principio de año la gente comúnmente hace los propósitos de año nuevo, ¿verdad? Y entre los más comunes siempre está bajar de peso, hacer ejercicio y ahorrar dinero. Bueno, la acción climática nos permite eso, ¿verdad? Si yo apuesto más hacia la movilidad sostenible a través del uso de la bicicleta, en determinado momento me va a ayudar a bajar los kilitos que tengo de más, me da actividad física frecuente y además me va a ayudar al bolsillo porque estoy ahorrando el monto que estaría invirtiendo en ponerle gasolina al automóvil, ¿verdad? Son ese tipo de oportunidades, ¿verdad? El tener una movilidad sostenible baja la cantidad de partículas que hay en el aire, ¿verdad? Y por tanto va a haber una incidencia, un impacto en lo que tiene que ver con la salud ¿verdad? Y bajar las enfermedades respiratorias en una ciudad, por ejemplo. Es hacer ese tipo de vínculos, ¿verdad? Y eso va a requerir de que veamos el cambio climático como algo más amplio y no solo desde el enfoque ambiental. También necesitamos partir de lo cotidiano, de lo que la gente conoce, de la realidad, ¿verdad? O sea, era como decía Fermín, la gente no sabe qué son NDCs, ¿verdad? Pero sí sabe que son metas. Yo generalmente en los artículos hablo de metas climáticas, ¿verdad? Porque al final son las metas que se pusieron los países voluntariamente ante el Acuerdo de París, ¿verdad? Entonces uno dice, bueno, mi país al 2050 tiene determinada meta, que es, no sé,
bajar a la mitad de las emisiones de carbono. Y más referencias locales, tanto en temas como en voceros. Yo creo que Greta es una gran figura, perfecto, pero yo creo que la voz joven es multicultural, ¿verdad? Y en nuestros países hay muchos jóvenes que quizás me van a permitir identificarme, ¿verdad? O sea, me es más fácil como con una costarricense que con una chica sueca, ¿verdad? Entonces, también es darse la oportunidad, porque a veces caemos en el facilismo y a veces la clave está precisamente en esos detallitos, ¿verdad? O sea, es muchísimo más fácil utilizar una imagen de Greta que irnos, salir a la calle y buscar a un joven de mi país que pueda decir exactamente algo similar. Mostrar casos de éxito, ¿verdad? Y eso, poner un rostro a la historia para poder identificarme. Ahora bien, el problema también está de que si solo publicamos casos de éxito o cuestiones positivas, la gente va a decir, bueno, ya hay alguien haciendo algo, ¿verdad? Entonces, no importa, ya alguien lo está haciendo, así que yo no necesariamente lo tengo que hacer. Por eso yo creo también importante mostrar los retos que implica, ¿verdad? O sea, efectivamente hay una comunidad haciendo algo, pero eso no quiere decir que lo tenga todo resuelto, porque hace falta financiamiento, porque hace falta política pública, porque hay barreras a nivel cultural, ¿verdad? O de educación. Ese tipo de cosas también es importante reflejarlas. Y en ese sentido, para mí los mensajes deben estructurarse con las causas, las consecuencias y las soluciones. La triada siempre, ¿verdad? Porque no podemos asumir que la gente ya sabe, o sea, siempre vamos a tener público nuevo, ¿verdad? Esta es una guía que me encontré muy interesante, es del Observatorio de la Sostenibilidad de la Fundación Cristina Enea, por si gustan buscarla, es fácil. Uno pone cómo comunicar el cambio climático y te sale en Google. Y lo simple no quita lo preciso, ¿verdad? Y en este sentido se vale usar metáforas. A los científicos hay que quitarles la gabacha y humanizarlos. O sea, son personas también, ¿verdad? Y son personas que están lidiando con el cambio climático. Y también es interesante ver cómo ellos, con todo el conocimiento que tienen, lo ponen en práctica. Y el llamado a la acción, siempre tiene, o sea, uno no puede asumir que a la gente se le ocurre qué es lo que tiene que hacer, sugirámosle acciones concretas y medibles. Puse esta gráfica porque me gustó mucho que al final ves los resultados de si haces esos 10 correctos, cuánto en ahorro de luz y agua, cuánto residuos reduces y cuántos árboles salvas, ¿verdad? Y siempre las medidas, diseñarlas pensando en lo global, pero con ejecución local. Y también visualizar los niveles de acción como si fueran pantallas de videojuego, ¿verdad? En el sentido de que hay acciones que yo puedo hacer desde mi entorno personal, escalo a comunidad, escalo a ciudad, país, región y cuestiones más globales. No generar falsas expectativas, ¿verdad? Por más que hagamos y por más acción climática que tengamos, lo cierto es que el dióxido de carbono tiene una permanencia de 500 años en la atmósfera. Estamos lidiando con las primeras emisiones que se dieron con la revolución industrial. Entonces, el cambio no va a ser de hoy para mañana, ¿verdad? Los impactos van a continuar en los años venideros. Y por eso es importante enfocarnos en la adaptación, ¿verdad? Precisamente para no empeorar las cosas y tener escenarios más manejables, ¿verdad? Además, actuar a tiempo ahorra dinero, que eso es lo que en la presentación de Fermín decía, ¿verdad? O sea, ¿cuánto es el costo-beneficio de tener acción climática? Y sobre todo tener coherencia en pro de la credibilidad. Les traía unos ejemplos, voy a pasarlos muy rápidamente porque me estoy quedando sin tiempo. Bueno, lo de la cerveza, ¿verdad? Que tengo muchos amigos que empezaron a interesarse en el cambio climático cuando se dieron cuenta que la producción de cerveza estaba en peligro, ¿verdad? O sea, es buscar otros enfoques para los temas de siempre. Esta fue una nota que escribí para el Periódico La Nación cuando trabajaba allá sobre los escenarios de cambio climático de Costa Rica. En ese 2014, y entonces a través de su historia de vida hice como una proyección de lo que iba a ver Adrián
en los diferentes escenarios de cambio climático. También buscar otros formatos para contar historias, por ejemplo, los cómics, estas historietas pequeñas para compartir en redes sociales, los memes, ¿verdad? O sea, a la gente le encantan los memes, entonces usemos los memes para comunicar, o sea, imágenes que hablan por sí solas, ¿verdad? Esta me encanta porque es una jirafa, no me pusieron un oso polar, ¿verdad? Y era una campaña para países africanos. Dos videos que me parecieron muy interesantes, los dos duran 1 minuto algo, ¿verdad? 2 minutos. El primero usa el soneto 18 de Shakespeare, ¿verdad? Te compara con un día de verano y diferentes chefs y personas famosas hablan y al final cierra con un mensaje muy poderoso sobre cambio climático. Y el otro, hablando de precisamente como quería proponer ese tema de las metas de Año Nuevo, me encontré este video que me encantó, que dice el peor de los cambios, ¿verdad? Es cierto, uno cuando se plantea una meta de Año Nuevo, uno la plantea desde lo positivo, o sea, siempre uno quiere mejorar. Y el video es de gente hablando, pero en negativo, ¿verdad? O sea, la verdad es que quiero engordar 10 kilos este año, ¿verdad? Cosas así. Y al final lo que dicen, o sea, es precisamente eso, o sea, con el cambio, eso es lo que estamos haciendo con el cambio climático, ¿verdad? Si no estamos haciendo nada. Entonces, la idea es mejorar, porque queremos estar mejor, queremos una mejor calidad de vida. Great Big Story, me encanta como plataforma, cuenta historias cortitas en menos de 10 minutos, los largos, ¿verdad? Pero la idea de ellos es contar historias con personas, ¿verdad? Que están haciendo en 1 minuto. Usar el humor. Chumel habló de cambio climático y habló bastante bien, o sea, en un lenguaje y todo, y la gente le gusta reírse, ¿verdad? Busquemos el humor también para comunicar. Podcast, ¿verdad? Y el retorno de las radionovelas para aquellas poblaciones que no tienen como acceso ¿verdad? A tecnología, pero sí tienen, digamos, un radiecito. Podemos contar historias en ese sentido. Ideas de otros lados es, por ejemplo, viñetas cómicas. Este es un blue, tío de fotos de ensayos, ¿verdad? El Human New York, supongo que lo siguen ustedes también en redes sociales. O sea, es un reto con un párrafo de historia suficiente para comunicar, hermosísimos, inspiradores. La gente anda diciendo, ¿verdad? Que son frasecitas, que andan diciendo de cambio climático, por ejemplo. También usar videos animados. Y cierro con que es la gente de Big Bang Ciencia, es un colectivo de científicos que hacen stand-up comedy. Entonces, me gustaría ver stand-up comedy de cambio climático, no sé qué dicen ustedes. Y bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias, Michelle. Muy interesante tu presentación, todos los ejemplos que mostraste y también esta cuestión de las emociones, ¿no? Justo hace unos días se conoció un estudio que indica que la ira y la ansiedad y la tristeza y la esperanza contribuyen a generar apoyo a políticas y acciones de mitigación al cambio climático, mientras que el miedo, la culpa y la vergüenza no ayudan a generar un mayor compromiso. Un estudio sobre comunicación también, así que muy apropiado todo lo que mencionabas. Y vamos a pasar a las preguntas, tenemos algunos minutos. Tenemos una primera pregunta para Fermín. Fermín, cuando vos te referías a la necesidad de incluir la ruta del dinero, sí, lo que preguntan es qué tan técnicos crees que se debe ser en esa mención, porque dicen que la audiencia en general, por ejemplo en México, se desconecta cuando escucha términos económicos complejos. Total. No, creo que es una buena pregunta y parte un poco de lo que hablamos todos y todas las que estamos acá. Hay, tanto en lo económico como en otros ámbitos en los que hagamos referencia a cambio climático, tenemos que tratar de bajar el tema lo máximo posible. Obviamente va a depender del medio de comunicación para el que trabajemos. Hay cosas que podemos dar por sentado si trabajamos en un medio de comunicación especializado, pero si trabajamos para un medio de comunicación general, quizás dirigido para público diverso, como la web para la que está trabajando Mitch ahora,
me ha comentado que escribe para colectiveros también, por ejemplo. Si trabajamos por un público general, tenemos que pensar de que tiene que entenderlo, el mensaje tiene que llegar. Entonces tenemos que ser simples, no podemos usar tecnicismos, no podemos volvernos tipo efecto bola de nieve y hacer cada vez más difícil la historia y que no entenderla. No solo tenemos que entenderla nosotros cuando la escribimos, sino que la tiene que entender el público al que nos dirigimos. Y para eso tiene que ser sencillo, es simplemente así. Muchas gracias, Fermín. Otra pregunta para los tres. Dice, hablar de las causas del cambio climático también es hablar de lo insostenible de este sistema de consumo. Explicar esto a las personas es algo clave para revertir esta tendencia de aumento de emisiones. Entonces, la pregunta es, ¿cuáles serían las formas efectivas de acercar este mensaje al público? Si querés comenzar, Fermín, ya que tenés el micrófono abierto. Seguro, no hay problema. Creo que es interesante el concepto que se plantea, porque cuando hablamos de crisis climática, definitivamente hablamos de un cambio en la sociedad, en la manera que la manera que hacemos todas las cosas día a día, todos nosotros, digamos, la manera que nos transportamos a la oficina, la manera que usamos la electricidad en nuestras casas. Son cambios grandes que se tenemos que dar en el día a día y puede ser dificultoso plantearlo eso en los medios de comunicación porque son conceptos grandes que bajarlos puede ser difícil. Creo que para eso está bueno segmentarlo, ir tema por tema. Quizás si lo abordamos en relación a la energía, si lo abordamos en relación a alimentación, transporte, son temas que dan para muchas notas y muchas historias y podemos transmitir esa necesidad de cambio profundo porque cualquier tipo de informe científico que leamos hoy, sea del IPCC, sea del IPBES, sea cualquier grupo científico a nivel internacional, justamente dice eso, que es un cambio transformacional que se tiene que dar en la sociedad y tenemos los elementos para transmitirlo nosotros como comunicadores, pues no soy solo yo diciéndolo, sino que tenemos el respaldo de científicos a nivel internacional. Pero bueno, les dejo a nuestras otras panelistas que comenten. Claro, yo creo también que tiene que ver un poco, a ver, es cierto, o sea, el cambio climático pone en jaque nuestros sistemas actuales de producción y de desarrollo, ¿verdad? Basado en el modelo capitalista. Y en ese sentido, ok, quitamos el modelo capitalista, y entonces, ¿verdad? Yo creo que ahí viene lo de la resonancia positiva, de contar historias sobre gente que está haciendo las cosas diferentes. Y yo creo que en este momento hay muy buenos ejemplos, ¿verdad? De cómo disminuir el consumo y el desperdicio, ¿verdad? A través de la colaboración. Porque eso es otra cosa que a mí me gusta, de ver el cambio climático como una oportunidad, porque también es una oportunidad para ser solidarios, ¿verdad? O sea, el cambio climático, al ser un tema global, lo que yo hago aquí en Costa Rica repercute en otras partes del mundo y viceversa, ¿verdad? Entonces, ahora la tecnología además nos permite estar en contacto con otras personas en otros lugares y crear precisamente esas comunidades solidarias. Entonces, es cuando uno ve agricultores costarricenses hablando por WhatsApp con agricultores de Colombia, ¿verdad? Porque están viendo a ver cómo hacen para adaptar el café al aumento de la temperatura. Entonces, creo que esas son historias que vale la pena contarlas desde el periodismo, pero también desde las plataformas de comunicación que tienen las organizaciones. Muchas gracias, María José. Bueno, yo estoy un poco de acuerdo que esto es un cambio de paradigma de desarrollo. No es la primera vez que lo están diciendo con el tema del cambio climático, se viene hablando de esto hace tantos años, desde que empezó a hablarse de desarrollo sostenible, pero nosotros vemos que esto ha sido de muy difícil aplicación, entonces está todo como en línea, y lo difícil para las personas es cambiar su estilo de vida, ¿no? Entonces, creo que hay que comentar sobre esto, pero también darle acciones concretas que se pueden hacer. Me gustó mucho también lo que dijiste, Carolina, del estudio que hablabas de cómo el ánimo y afecta a las acciones, porque es verdad.
Entonces también tener en cuenta que si uno inspira y vamos con mensajes para adelante, hay más posibilidades que se unan personas que si el mensaje es siempre catastrófico. Y acá les puse en el chat una autora, no sé si la conocen, Naomi Klein, es canadiense, que es una escritora y que es investigadora también, y ha escrito un libro muy interesante que se llama Esto lo cambia todo, que habla del cambio climático como un fenómeno de cambio de nuestra sociedad. Es muy interesante porque se basa en casos de distintos lugares del mundo y hace un análisis muy interesante de esta problemática de modelos de desarrollo. Así que los invito a que exploren un poco por ahí también. Muchas gracias, María José. Y se relaciona lo que recién comentaban con la próxima pregunta, dirigida en principio para Michelle. Esta cuestión de dejar de cansar a la gente, ¿no? De hartar a la gente con temas que tengan que ver con cambio climático. Pero nos dicen, nuestra realidad en América Latina es que hay mucha gente que todavía no sabe nada acerca de la crisis climática. Entonces, la pregunta es cómo hacer para tener ese balance entre la realidad, que de hecho es catastrófica, y la manera en la que compartimos la información. Yo creo que está en el cómo se hace, ¿verdad? Y además tenemos que verlo también en diferentes niveles. Hay una cosa que sí quería rescatar, digamos, en cuanto a la comunicación, es que acordémonos que la comunicación es una ciencia social, no carece de planificación y de planificación estratégica. Entonces, nosotros tenemos que ver la comunicación también en sus públicos y cómo sus públicos reciben los mensajes, qué es el lenguaje que utilizan, cuáles son los canales que usan para consumir esos mensajes. Y a partir de ahí hacer la estrategia, porque efectivamente hay poblaciones dentro de nuestros propios países que no saben ahora, yo no sé si es, no saben, quizás no saben las palabras de la jerga, pero efectivamente cuando uno va y habla con ellos, ellos te dicen, es que vieras que las floraciones están cambiando en los últimos 30 años. Antes los colibríes llegaban a polinizar en tal mes y ahora se están atrasando, ¿verdad? O las flores están floreando antes. O sea, que uno dice, sí saben qué es el cambio climático, pero lo viven todos los días. Quizás no conocen la jerga, ¿verdad? Y los conceptos. Y creo que ahí hay una oportunidad también de comunicación para ellos, pero hablarles a partir de lo que ellos saben, ¿verdad? O sea, de sus referencias locales. Entonces, efectivamente, digamos, si ellos te dicen, está pasando algo con las floraciones, entonces ahí vos tenés una oportunidad para comentar, bueno, es que no sé si has oído hablar del cambio climático, puede estar relacionado. ¿Y cómo puede estar relacionado? Bueno, ¿y qué pasaría? Y bueno, ¿y qué podemos hacer al respecto? ¿Verdad? Siempre en la triada de las causas, las consecuencias y las soluciones, ¿verdad? Para precisamente ahora, como lo decía Caro, no sembrar desesperanza, ¿verdad? Porque la desesperanza, el miedo paraliza y eso es lo que no queremos. Muchas gracias, Mitch. Y volviendo al periodismo como espacio para comunicar el cambio climático, hay una pregunta que tiene que ver con un contexto desfavorable para el periodismo en general en América Latina y específicamente para el periodismo que cubre temas ambientales. La pregunta es, ¿cómo hacer para monetizar el periodismo ambiental freelance? Y va dirigida para Fermín y Michelle. El periodismo ambiental freelance o independiente desde una página web que informe sobre casos locales y regionales. Porque, nos dice la persona que hace esta pregunta, es muy complejo hacerlo con pocos recursos económicos y humanos, sobre todo en Argentina. Buena pregunta. Sí, sin duda. Creo que ese es el gran desafío, ¿no? Porque, a ver, afortunadamente poco a poco, no lo voy a decir mucho, pero la cantidad de periodistas especializados algo ha aumentado en los últimos años y hay un interés de parte de los profesionales de comunicación en trabajar en temas climáticos. Al mismo tiempo, estamos viviendo una crisis de los medios de comunicación hace ya varios años, que todavía no encuentran muchas respuestas a su modelo económico, por lo que surgen últimamente diferentes proyectos independientes, como en mi caso, por ejemplo, cuando empecé Claves 21, Mitch con Latin Clima, con Katiana Murillo. Digamos, hay diferentes iniciativas en la región que han surgido en los últimos años por parte de periodistas especializados que
quizás no han encontrado tantas respuestas en los medios masivos a su deseo de informar y de informar de la manera que prefieren sobre el cambio climático. Entonces aparecen estos nuevos espacios. Y siempre lo más dificultoso justamente es financiarlo, porque el deseo claramente está de parte de todos los que estamos acá participando de esta actividad para informar sobre cambio climático de una mejor manera. Entonces aparece, bueno, fuentes de financiamiento internacional, hay convocatorias que se presentan con cierta asiduidad a notas puntuales, a proyectos a nivel organización de medios de comunicación en los que se pueden postular diferentes organizaciones, a nivel regional, a nivel internacional. Hay consultorías puntuales de las que se puede participar como periodista. Hay una serie de iniciativas que surgen, digamos, les recomiendo, por ejemplo, para los que no la conocen, hay una web que se llama IJNet, que publica diferentes oportunidades para comunicadores. Hay organizaciones internacionales, como en el caso de Earth Journalism Network, con la que he colaborado en algunas oportunidades, que también convocan regularmente oportunidades y capacitaciones. No es fácil, no les voy a decir, no les voy a mentir, porque claramente es todo un desafío y creo que ahí es donde está el gran desafío para los periodistas independientes y freelance, pero estamos lejos de bajar los brazos, hay que seguir para adelante y hay que buscar con mucho ahínco y buscar en organizaciones internacionales y regionales ese apoyo que hace falta. Que bueno, seguro Mitch puede aportar mucho de su lado como freelance también. Es difícil, ¿verdad? Es como dice Fermín, no es nada fácil, también porque hay un cambio de paradigma de nosotros como periodistas, ¿verdad? A mí nadie me enseñó a ser emprendedora y llevo 2 años, o sea, tomé una decisión muy difícil que fue dejar la zona de confort en el medio de comunicación en el que estaba para tirarme a nadar en un océano, y no saber para dónde ir, ¿verdad? Sí, es complicado el tema del emprendimiento, en temas ambientales, porque lastimosamente se sigue viendo los financiamientos de una forma muy tradicional. Recuerdo a Thais Gadea, ahora que en la COP25, en una de sus intervenciones, ella decía, bueno, pero es que el cambio climático lo estamos cubriendo no necesariamente los grandes medios, ¿verdad? Y es cierto, la mayoría del periodismo en cambio climático en la región latinoamericana lo estamos haciendo los freelance y gente con proyectos pequeños, ¿verdad? De nicho, que también es una oportunidad de comunicación. Yo no sé hasta qué punto la gente sigue consumiendo grandes medios, ¿verdad? Para informarse de temas complejos. Digamos, sabrán la gran noticia, pero cuando quieren profundizar, ya ese medio no les ofrece esa profundización. Entonces van precisamente a medios más de nicho, ¿verdad? A mí me pasa, ¿verdad? A mí me pasa, digamos, cuando quiero saber algo es como, ok, CNN me lo dijo, y después me voy a Claves 21, ¿verdad? Por ejemplo, para ya saber como la letra menuda. Y eso es, también hay que sensibilizar a los patrocinadores y a los donantes. Ahora hay un esquema que de hecho lo está haciendo el New York Times con mucho éxito, claro, el New York Times, ¿verdad? Pero creo que lo podemos replicar nosotros también, que es el contenido patrocinado. No son public reportajes, sino que, por ejemplo, el caso del New York Times es en otro sentido, pero creo que vale la pena. Hicieron una serie de reportajes sobre la situación en las cárceles de mujeres. Y quien financió esos reportajes fue Netflix para posicionar su serie Orange is the New Black, ¿verdad? Fue cuando lanzaron la serie y entonces hablaron con New York Times y le dijeron, bueno, hablemos de las cárceles de mujeres. Yo creo que con cambio climático se puede hacer cosas similares, sobre todo porque de cambio climático solemos hablar siempre de lo mismo y estamos invisibilizando otros temas y otras oportunidades. Entonces, buscar contenido patrocinado puede ayudar a ampliar ese menú de temáticas precisamente en pro de la identificación de las personas con ellas.
Y también para sumar, además de lo que dijeron, la cuestión de tejer redes entre periodistas, promover la colaboración entre periodistas no solo a nivel local, sino nacional e internacional, y también estar atento a organizaciones como las que están organizando este seminario web, en donde desde la sociedad civil nosotros también estamos trabajando para tratar de llevar ese financiamiento y mover fondos que puedan estar dedicados a promover una mayor cobertura del cambio climático. Entonces, estar atento también a las oportunidades que se generan desde las organizaciones de la sociedad civil. Michelle, hay una pregunta para vos. A partir de la gráfica que mostraste de ecoretos, la pregunta es, ¿estamos con esa gráfica incentivando la acción personal que hoy sabemos no es suficiente porque tenemos que llamar a la acción masiva? Entonces, ¿cómo hacer ese llamado a la acción, pero desde un punto de vista más colectivo, no solo apuntando a la acción individual? Por eso les hablaba de la metáfora de las pantallas de videojuego, ¿verdad? Cuando uno dice, ok, ya, pantalla superada, sigo con la siguiente, ¿verdad? Es un poco, tal vez hacerlo a nivel de encadenamiento, por decirlo de alguna forma. Es, por ejemplo, es hacer el ejercicio, incluso a nivel de comunicación, a través de periodismo, lo que sea, es, ok, yo, por ejemplo, ando en bicicleta al trabajo, ¿verdad? Ese es mi ecoreto personal. A nivel comunitario, únase a sus otros vecinos, ¿verdad? Y entonces juntos pueden ir juntos al trabajo porque resulta ser que es muchísimo más seguro, ¿verdad? Entonces ya somos 3 vecinos en el barrio que nos movilizamos al trabajo juntos. En Costa Rica, de hecho, hay incluso hay una app en donde uno se pone de acuerdo, uno dice, bueno, yo trabajo a 2 kilómetros de mi casa, ¿quién va por ahí? Entonces dice yo, y entonces se ponen en un punto medio y se acompañan porque es para hacerse más visibles en la carretera, ¿verdad? A nivel de cantón, bueno, resulta ser que mi gobierno local aún no ha puesto ciclovías, entonces necesitamos ciclovías porque resulta que hay más gente y así sucesivamente escalar. Ahí la importancia es precisamente dar esa visión de encadenamiento de la acción climática y no quedarnos solo con una cosita, ¿verdad? Es cierto, digamos, la gráfica fue muy, muy simple en ese sentido. Yo más bien la puse de ejemplo por el tema de visibilizar el impacto, pero quizá una buena gráfica hubiera sido mi acción personal, cómo se enlaza a una comunitaria, a una de gobierno local, subnacional, una de país, por ejemplo. Ahorita estoy haciendo un ejercicio que me tiene la cabeza rota para un reportaje de una iniciativa ciudadana, ¿verdad? De cómo se empata eso con el Plan Nacional de Descarbonización de Costa Rica, ¿verdad? O sea, cuáles son los objetivos que cumple o no cumple. Un poco para que la gente vea que la acción climática es práctica, ¿verdad? Que no es solo, son documentos, ¿verdad? Y temas de negociadores, sino también que yo puedo contribuir. Muchas gracias, Mitch. Una pregunta para los tres. Podemos empezar con María José. ¿Cuáles creen que son los desafíos que hay que abordar en este nuevo año para lograr comunicar con éxito el cambio climático? ¿Cuáles son los principales? Bueno, me parece que los desafíos de alguna forma tienen que ver con la poca acción climática que desarrollan los países con sus compromisos nacionales. A mí me parece que es bastante cansador, como decía también Mitch, de ver que en las reuniones de cambio climático no pasa nada. Me parece que nosotros tenemos que hacer un foco diferente en fortalecer a la ciudadanía con acciones concretas y que además demanden a sus gobernantes hacer algo más concreto, aumentar la ambición climática. Nosotros, por ejemplo, estamos trabajando mucho con distintas redes de cambio climático y hemos formado una red que llamamos ClickHub, que es una red de redes donde estamos trabajando junto con 19 redes de la región. Muchas de las organizaciones que están involucradas acá forman parte de ClickHub y el ClickHub está financiando el proyecto el que ustedes están viendo para poder amplificar más las voces y llegar a otros públicos y sectores. Entonces, me parece que el desafío es llegar a aumentar la ambición a nivel nacional, y para mí una de las opciones es
diseminar más la voz, tratar de lograr más gente que conozca sobre el tema y ser agentes de cambio en nuestro ambiente local también. Muchas gracias, María José. Fermín, ¿cuáles crees que son los desafíos para este año? Comparto lo que afirmaba María José. Creo que hay que acercar el cambio climático a los lectores. Creo que hace falta mucho trabajo de todos nosotros como periodistas especializados y de nuestros editores para que cada vez más lectores accedan a contenido de cambio climático, contenido claro, no técnico, fácil de leer, didáctico, usando más herramientas. Creo que todavía muchos medios de comunicación se quedan muy limitados en la manera que informan sobre el cambio climático. Hay que tratar de empujar a que se publique cada vez más de estas temáticas de una manera distinta, usar todos los recursos digitales y visuales a los que tenemos acceso nosotros como comunicadores para que la audiencia se interese, porque hay una demanda por esta información. El problema es que todavía no la estamos cumpliendo, no estamos respondiendo a esa demanda nosotros como comunicadores y también de paso los medios de comunicación. Creo que la audiencia que sigue estos temas ya está cansada, como decía María José, de las cumbres climáticas, de la falta de resultados, ya aburre. Entonces hay que buscar nuevas maneras para interactuar esa audiencia con el cambio climático. Cierro ahí para no sacar más tiempo. Muchas gracias. Mitch. Yo veo dos retos. Por un lado, estamos acostumbrados a abordar la agenda de desarrollo sostenible por nichos. Entonces tenemos el nicho de cambio climático, tenemos el nicho de los océanos, tenemos el nicho de la biodiversidad, por ejemplo. Y por otro lado está el nicho de los objetivos de desarrollo sostenible. Es lo mismo, ¿verdad? Incluso una acción en cualquiera de esos nichos puede impactar en los demás. Y yo creo que ese trabajo no lo hemos hecho a nivel de comunicación, de hacer esas relaciones, de cómo puedo hacer, o sea, cómo mi acción climática puede impactar tanto la agenda de cambio climático como la agenda de biodiversidad, la de océanos y los ODS. Creo que eso no se ha hecho todavía de forma más amigable, ¿verdad? Más allá de los discursos de algunos políticos. Creo que eso es un reto interesante para asumir por el lado de la comunicación. Y por el otro, creo que otro gran reto, les voy a confesar, o sea, para mí la COP25 fue muy frustrante. O sea, yo terminé esa COP enojada, desesperanzada, ¿verdad? Porque yo dije, ¿cómo es posible que son 25 años y sigamos teniendo las mismas conversaciones, ¿verdad? Y ahí es donde hice una reflexión muy personal en el sentido de que tenemos que dejar de elegir a la misma gente si queremos cambios, ¿verdad? Tenemos que, y eso me lleva a otro punto y y lo hablaba con una científica costarricense en el que ella me decía, es que nos tenemos que quitar la bata, tenemos que quitarnos la bata de laboratorio y empezar a tener gente diferente a nivel de las negociaciones y elegir gente diferente para que vaya a negociar, ¿verdad? Creo que desde el periodismo eso es un mensaje que es fuerte, ¿verdad? Y que la gente, o sea, si querés cambios, tenés que hacer las cosas diferentes. Y yo creo que ese es un gran reto para este año que particularmente, bueno, se le llama el superaño de la conservación porque hay una serie de reuniones a nivel de multilateralismo, ¿verdad? Donde se van a discutir temas medulares de la agenda de desarrollo sostenible. Entonces, y hay que tomar decisiones. O sea, el reloj sigue corriendo y nosotros seguimos todavía pegados en cómo le vamos a poner el título, ¿verdad? Cuando ni siquiera hemos definido objetivos y metas. Entonces, creo que eso sería por mi parte. Muchas gracias, Mitch. Y la última pregunta, una muy breve reflexión de parte de los tres acerca de qué opinan acerca de esta tendencia de dejar de hablar de cambio climático y hablar de crisis climática, algo que algunos medios como la BBC, La Vanguardia, EFE están haciendo y están liderando. ¿Qué piensan ustedes acerca de este cambio en la manera de hablar del problema? Si quieres, empiezo yo. Dale. Yo soy disonante. A mí el tema de crisis climática
no me, no empato con ello por una simple razón. Una crisis es un estado temporal. Lo que estamos viendo con el cambio climático es cómo se está moldeando una nueva realidad, ¿verdad? Que va a cambiar, o sea, vos entras a una crisis, por ejemplo, cuando está el paramédico y dice, bueno, este paciente entró en crisis, eventualmente esa crisis pasa, ya sea con impacto positivo o negativo, pero pasa, ¿verdad? El cambio climático no pasa, o sea, estamos viendo la transición hacia un nuevo modelo de vida en el planeta Tierra, ¿verdad? Entonces, a mí lo que me genera la palabra crisis es una creación de falsas expectativas para las audiencias. Igual que el tema emergencia, una emergencia, o sea, pasó el huracán y ya pasó la emergencia, ¿verdad? Para mí es un estado muchísimo más permanente en el sentido, y por eso abogo mucho por el tema de que es una nueva realidad con la que tenemos que lidiar y tenemos que adaptarnos para poder manejar esa nueva realidad. Muchas gracias. María José, ¿vos qué pensás? Yo estoy de acuerdo con Mitch, lo que dice ella, ¿no? Que a veces buscamos distintas formas para nombrar el tema, ¿no? Es un cambio en la forma de vida que tenemos que realizar, es un cambio en el modelo de desarrollo que tenemos, y eso tiene que ver con, hace unos años se hablaba mucho del término ecología profunda. Como ambientalista y bióloga, estudiando el tema, era que las cosas que se vienen haciendo son bastante superficiales, con acciones que no llevan a un cambio concreto. Y el desafío es ¿no? El cambio en la forma de vida y en la forma de desarrollo. Entonces, bueno, estoy de acuerdo con lo que decía Mitch. Muchas gracias, María José. Y antes de cerrar, Fermín, ¿qué pensás Sí, sobre coincido también. Creo que, a ver, hay una realidad que una gran cantidad de medios de comunicación hoy se están refiriendo a cambio climático como crisis climática. Empezaron quizás con los grandes medios masivos internacionales y poco a poco medios locales y regionales se están sumando a hablar de cambio climático como crisis climática, haciendo afirmaciones y expresando con diferentes argumentos de por qué eligen usar la terminología. Coincido con lo que afirma Mitch, me parece que el cambio climático llegó para quedarse, está acá, y creo que hablar de crisis se tiende a entenderlo como algo de transición. Me parece que creo que hablar de crisis responde un poco a la idea de los medios tratar de llamar la atención un poco más al hablar de cambio climático. La palabra crisis tiene otra fuerza que quizás la palabra cambio. Por ese lado quizás entiendo un poco la argumentación de los medios, pero por otro lado también al hacer eso se está volcando cierto amarillismo con respecto al cambio climático. Por lo que creo que es válido lo que decían los colegas. Muchas gracias, Fermín. Muchas gracias a los tres, a Fermín Kopp, a María José Pacha y a Michelle Soto por haber participado de este webinar. También, en lo personal, quiero agradecer a quienes han organizado este espacio por habernos invitado para poder moderar este seminario web, y espero que tengamos muchos otros espacios durante este año para seguir reflexionando y capacitándonos acerca de cómo comunicar el cambio climático, sobre todo para llamar a la acción y para movilizar. Así que agradecemos también a todos los disertantes y a los asistentes que se han quedado, a pesar de extendernos un poquito más en el tiempo previsto, pero había muchas preguntas y pedimos disculpas por todas aquellas preguntas que no pudimos responder. Muchas gracias a todos y a todas, y ojalá nos encontremos pronto en otro nuevo webinar. Hasta pronto. Gracias. Gracias. Chao, hasta luego.